De eso hoy con el profesor Javier Sánchez, es un colaborador recurrente del Centro de Historia. El profesor Javier es docente de Relaciones Internacionales en la Universidad de Antioquia. Tiene un programa en la emisora de la Universidad de Antioquia que se llama Zoom al Mundo. Maneja un canal de YouTube que se llama Nueva Gaceta Medellín. Allí va a estar la conferencia para que de pronto la puedan compartir si les parece un buen espacio. Entonces, darle la bienvenida a Javier, agradecerles y a ustedes por estar acá. El espacio, vamos a tener una hora de discusión y vamos a dar un buen espacio de preguntas de unos 30 minutos, ¿cierto? Para que ustedes también puedan interactuar con el profe y todos nos vamos pues contentos porque pudimos preguntar lo que queríamos, ¿cierto? Entonces, yo quería iniciar con unas reflexiones antes de darle la palabra al profe, que tienen que ver con que en el tema de la geopolítica no hay como una visión absoluta, hay interpretaciones y hay muchas escuelas y muchas perspectivas que pueden ser válidas o que pueden defender aspectos diferentes, ¿cierto? Entonces, con eso quiero decir que nosotros no tenemos la verdad, ni tenemos la visión absoluta de todo. Alguien puede tener otra interpretación de lo que está pasando y precisamente por eso es un conversatorio, porque vamos a conversar sobre esas diferentes perspectivas. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo quería preguntarle en primer lugar a Javier, ¿cómo analizas el declive de Europa? Estamos viendo, asistiendo a una situación inédita para muchos de los que defendían la guerra en Ucrania, y es que prácticamente Trump y Putin se están poniendo de acuerdo y están ignorando completamente a Europa, que era, digamos, el aliado histórico de los Estados Unidos, y están ignorando por completo a Ucrania, que es el escenario de la guerra. Es decir, están diciendo, ustedes no entran aquí, ustedes no tienen poder en nada aquí, negociamos los grandes, los poderosos, y ustedes aceptan lo que nosotros hablemos, ¿cierto? Entonces quería preguntarte qué opinas sobre ese proceso o ese declive de Europa que se está viendo como tan marcado en esta coyuntura actual. Pues yo creo que ese declive es algo triste si se tiene en cuenta que para muchos Europa era un referente importante a nivel de desarrollo económico, de desarrollo político, de desarrollo humano, pero también era un declive esperable, sobre todo esperable a partir de las decisiones que han venido tomando las élites europeas y los gobiernos europeos en los últimos años, que ha sido Europa se ha limitado a servir de fiel obediente, fiel vasallo de la política exterior norteamericana en todos los aspectos. Y digamos que eso ha contribuido al declive de Europa en la medida en que Europa dejó de tener o de pensar siquiera en tener una política exterior común y propia. Se puede decir de que Europa, la Unión Europea, tiene un vocero de su política exterior, que hasta hace poco era Josep Borrell, el español, actualmente es Kaja Kallas, pero más allá de tener una representación, digamos, de las relaciones internacionales de Europa, la política exterior y las medidas de Europa en materia de política exterior han estado permanentemente alineadas con la política exterior norteamericana, entre ellas la política respecto de Ucrania. Cuando estalla el conflicto en Ucrania, Europa se adscribe de manera acrítica a la postura norteamericana y decide cerrar filas en contra de Rusia. Casi que pudiéramos decir en estricto sentido, en honor a la verdad, que la guerra que se está librando en Ucrania no es una guerra de Ucrania contra Rusia, sino una guerra de la OTAN y de Occidente, del occidente general en contra de Rusia. Y resulta también muy curioso que esta posición, que en general ha sido defendida, yo defendí esta posición desde el inicio de la guerra, pero esa posición no era la que prevalecía en lo que pudiéramos llamar en el mainstream de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación de Europa, de América y obviamente de América Latina tomaron la decisión de silenciar todas las posturas alrededor del conflicto de Ucrania que no se sintonizaran con la política exterior
norteamericana. Entonces, eso ya marca un acto que yo no vacilaría en señalar de subordinación y de verdadero vasallaje a la política exterior de los Estados Unidos. Lo triste del asunto es que, como dice el refrán colombiano de que el diablo paga mal a quien bien le sirve, hoy estamos presenciando que los Estados Unidos, que se han beneficiado de Europa, en el sentido de que Europa les ha ayudado a financiar el conflicto en Ucrania, enviando tanques alemanes, tanques británicos, tanques franceses, recursos económicos y demás, hoy día los Estados Unidos le voltea la espalda a su aliado natural. Y triste para el mundo que estas cosas se estén empezando a conocer, no de la boca de que quienes debieran haberse conocido, me refiero al progresismo en Europa, a las fuerzas progresistas o de izquierda de Europa, sino que nos estemos enterando de todo esto por un presidente de ultraderecha como el que tiene Estados Unidos en este momento. Entonces, digamos, ese declive es esperable, es preocupante porque Europa pudo haberse convertido en un contrapeso en la política en la geopolítica global, contrapeso contra Estados Unidos, pero si se quiere también un contrapeso a China, a Rusia, a las otras fuerzas. Pero no es así. La subordinación de Europa es total y hoy está, digamos, el rey quedó desnudo ante las circunstancias de la llegada de Trump. Uno, sin duda, pues cuando está mirando lo que está pasando actualmente, algunos analistas hablan de que está cayendo el orden mundial liberal, ¿cierto? Que digamos que Estados Unidos era su gran líder histórico. Entonces, la pregunta va en el sentido, pues hay algunos analistas que hablan de que Trump es más un síntoma de un proceso que viene de años atrás que el causante del proceso. Pero tú, ¿qué visión le das a lo que quiere Trump? Mejor dicho, con el reordenamiento del tablero mundial. Algunos dicen, no, lo que quiere Trump es básicamente, como buen comerciante y empresario, basarse básicamente en los negocios, ¿cierto? En la parte económica. Pero lo que sí es cierto es que está quedando atrás esta defensa de esas normas liberales, de esos ideales que igual, aunque fueran en muchos casos, digamos, ficticios, sí tenían como por lo menos, sí estaban como preocupados por aparentar por lo menos que defendían esos ideales. La democracia, ¿cierto? La democracia liberal, las elecciones periódicas y en fin, muchos otros ideales de libertad y eso. Y parece que ahora a Trump le importa un bledo ese tipo de cosas y lo que le importa es que puede ganar Estados Unidos en esas coyunturas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la lectura que haces? ¿Qué es lo que quiere Trump con ese remesón al que estamos asistiendo en un mes de mandato largo? Yo creo que sin que Trump descuide su agenda propia, personal, privada, que la lleva de la mano de la política del Estado que representa, siempre ha sido así, y en esta ocasión él pone de presente también sus intereses corporativos, personales, empresariales. Por ejemplo, en el proyecto de limpiar la franja de Gaza de palestinos para establecer un resort 5 estrellas o 10 estrellas en la franja de Gaza y hacer un proyecto inmobiliario pensando en lo que ha sido uno de sus fortalezas como empresario. Pero más allá de hecho, Trump creo que es coherente con su lema de campaña. Él quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y me interesa enfatizar eso porque él está revelando en la práctica que Estados Unidos dejó de ser grande. Cuando dice volvamos a ser grande a Estados Unidos, está admitiendo que Estados Unidos dejó de ser grande. Y dejó de ser grande porque hay una competencia enorme por parte de otras fuentes de poder en las que está Rusia, en la que está la India, en la que están países de América Latina como México, como Brasil, en la que está Sudáfrica y obviamente en la que está China. Entonces, efectivamente, a Trump le interesa poner la casa en orden y le interesa poner la casa en orden para prepararse para la confrontación que realmente le interesa y que es central, y es la confrontación fundamental, para mí la contradicción principal de este periodo, que es la contradicción con China. Entonces, miremos que la postura del gobierno norteamericano anterior respecto de Rusia, lo que condujo fue a una especie de efecto boomerang en la que Rusia
no solo no se desmoronó económicamente, sino que logró sortear todas las sanciones y a partir de eso estrechó sus vínculos y relaciones con China, fortaleciendo lo que pudiéramos llamar el bloque anti-Estados Unidos, la serie de sanciones que le impusieron a Rusia y que todo el mundo ha visto terminaron por estimular un ambiente de rebeldía en los países del sur global que se han estado agrupando alrededor de los BRICS. Entonces, es lo que pretende Trump, es realmente volver a recuperar la economía norteamericana y hasta cierto punto creo que le asiste la razón. Desafortunadamente, Estados Unidos es víctima de las propias leyes del sistema capitalista. En la medida en que el sistema capitalista lo que reivindica es la maximización de las ganancias, pues Europa y Estados Unidos nunca dudaron en hacer la deslocalización de sus empresas y llevárselas para China, para Filipinas, para Indonesia, para Vietnam, con el propósito de abaratar costos y poder competir en mejores condiciones con sus competidores. Hoy esa práctica se ha vuelto como en un boomerang contra Estados Unidos, porque Estados Unidos perdió empleos, las empresas se desmantelaron y la economía entró en una situación hasta cierto punto calamitosa. El déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, con Canadá, con China es enorme. Por eso explica un poco las medidas que ha tomado Trump. La pérdida de empleos ha sido enorme y de no ser por la fortaleza del dólar, muy seguramente ya la economía norteamericana se habría venido a pique. Por tanto, Estados Unidos, en mi opinión, y Trump lo que quiere efectivamente, como un primer paso, es recuperar el predominio norteamericano y obviamente para ganar, para aliviar cargas y poderse concentrar en la confrontación y en la contradicción principal que es con China. Quizás lo que resulta un poco a veces chocante es el estilo y la forma en que actúa, que lo hace es a trompadas. Bueno, entonces uno podría, pues como analizándolo históricamente, podría decir que lo que se está rompiendo ahora en el año, pues en la actualidad, se está fisurando, es el orden mundial nacido de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Recuerden que la Segunda Guerra Mundial en el 45, el mundo queda como bajo dos esferas de poder, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después, a finales de los 80 y principios de los 90, hay un mundo unipolar, que es Estados Unidos como la superpotencia, pero lo que está sucediendo ahorita es que hay una actitud contestataria de varios países que están resurgiendo a nivel geopolítico, como el caso más visible que es China, y el declive de otros bloques, como por ejemplo el de Europa, que es un declive, estamos hablando que Alemania es una de las primeras 5 economías del mundo, ¿cierto? Y junto a la Unión Europea supondría uno que tienen un poder apreciable, pero parece que es un gigante con pies de barro la Unión Europea, porque incluso internamente tiene muchos problemas que resolver. Pero la pregunta va en torno a, nosotros le pusimos a la charla pistas, porque digamos que la situación actual, digamos que desborda todos los marcos analíticos, porque uno dice, bueno, Trump es un empresario, ¿cierto? Un defensor del neoliberalismo y todas estas ideas de libre mercado, pero al mismo tiempo va a tener que cerrar la economía para poder recuperar algo de ese poder perdido, con el agravante que dice Javier, y es que la economía estadounidense está basada en muchas cosas desde afuera. Entonces lo que te pregunto es lo siguiente, uno tampoco puede ver al trumpismo como algo monolítico. Allá adentro también van a haber fisuras respecto al porvenir de la política de Estados Unidos, porque si ustedes observaron atentamente la posición de Trump, vieron que en primera fila estaban los hombres más ricos del mundo, ¿cierto? Y esos hombres más ricos del mundo no les conviene que Estados Unidos se cierre sobre sí mismo, porque tienen intereses económicos en todo el mundo. Entonces fabrican los microchips en un país, en otro país el software, en otro país el cobre. Es decir, volver la industria a los Estados Unidos tiene mucho de utópico en el sentido que tiene unos costos muy grandes, que no les conviene. Entonces, ¿cómo ves esas fracturas dentro del mismo partido republicano? Porque, ojo con esto, Trump realmente se toma el partido republicano
desde adentro, pero no todo el Partido Republicano comulga con las ideas de Trump. Es decir, Trump es algo inédito dentro del Partido Republicano, y cómo va a manejar esa leonera de sectores de Silicon Valley, de la tecnología, hombres muy ricos, pero de esos sectores tradicionales del Partido Republicano. ¿Tú cómo ves las fisuras dentro del Partido Republicano? Pues yo creo que de la primera administración de Trump, hoy ha habido un cambio cualitativo, en el sentido de que en la primera campaña de Trump, él apeló al apoyo de lo que pudiéramos llamar el cinturón del óxido y del acero en Estados Unidos, es decir, la vieja industria clásica de chimeneas, la industria metalmecánica, la industria automotriz. Y curiosamente en estas elecciones, él se hace acompañar de los magnates de las grandes tecnologías que en el periodo anterior habían acompañado a Biden. Pero como el capitalismo define que esto no se maneja por amor ni por cariño, sino por intereses, pues muchas de estas tecnológicas terminaron desfilando y reubicándose ahora con Trump. Cuando tú dices que estuvo acompañado de los magnates más grandes del mundo, pues esos magnates son del mundo tecnológico. Entonces uno podría decir que hasta cierto punto Trump alcanzó a modificar el espíritu de Silicon Valley. Entonces, Silicon Valley, yo lo siento que hoy está alineado en lo fundamental con Trump, por lo menos lo principal. Y yo no creo, por lo menos yo no percibo en este momento grandes fisuras dentro del Partido Republicano. Creo que Trump literalmente liquidó cualquier oposición en el Partido Republicano, o por lo menos la oposición dentro del Partido Republicano está con la cabeza gacha, porque ahorita está la aplanadora Trump. Quizás lo que puede resultar interesante es que a raíz de la derrota del Partido Demócrata, al Partido Demócrata de los Estados Unidos sí le va a tocar repensarse la política, porque entre otras la pérdida de las elecciones se le atribuye al Partido Republicano, al Partido Demócrata, por haber abandonado las bases históricas sociales del Partido Demócrata, que eran las clases medias, los trabajadores y demás. Y eso lo tiene que repensar el Partido Demócrata. Incluso, aunque en Estados Unidos los norteamericanos en general no votan por la política exterior, yo creo que la postura prosionista de Biden, de apoyar sin titubeos el genocidio de Netanyahu, también le pasó cuenta de cobro al Partido Demócrata. Y por ejemplo, la comunidad árabe en los Estados Unidos, que quizás no sea tan grande como la comunidad hispana o los latinos, pero tiene peso, le retiró el apoyo a Biden. No salieron a votar por Trump, pero al retirarse a Biden dejaron la posibilidad de que Trump ganara. Entonces, el Partido Demócrata está obligado a repensarse, y creo que Trump le está dando la oportunidad de hacerse a un discurso de oposición interesante, porque el Partido Demócrata puede salir a tratar de reverdecer las consignas medioambientales, las consignas de defensa de los derechos de las comunidades diversas, las defensas de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y pienso que lo que sí podría suceder es que al interior de los Estados Unidos el Partido Demócrata intente balancear un poco el asunto. Pero a nivel internacional siento que ocurre lo distinto, porque siento que Trump está empezando a acrecentar apoyos a nivel internacional. La primera ministra de Italia, que es de la derecha, Giorgia Meloni, ya desfiló al lado de Trump. Es de las únicas que fue invitada por Trump a su posesión. Este fin de semana tienen lugar las elecciones en Alemania y ya está cantado el triunfo de la derecha y de la ultraderecha en Alemania, que curiosamente son adversas a la guerra en Ucrania y favorables al discurso de Trump. El año pasado en Francia, el gobierno de Macron fue sometido a 2 derrotas consecutivas, tanto en las elecciones europeas como en las elecciones legislativas de Francia. Entonces, es previsible que cuando se ponga a discusión las elecciones presidenciales en Francia, también va a caer
esa derecha globalista, esa derecha neoliberal que ha gobernado Francia. Y así vamos, creo que Trump va a encontrar, va a empezar, y como ocurre, yo siempre recomiendo un texto muy interesante de un coronel español que quizás ustedes lo hayan visto, es un geoestratega, Pedro Baños. Él tiene un libro que se llama Así se domina el mundo, y en uno de sus capítulos él hace una analogía entre la forma en que funciona el mundo y cómo funciona un patio de colegio. Entonces, en el patio de colegio hay un niño que manda, que es el más grande, el fortachón, o el que tiene más plata, o cuyo padre pertenece a la asociación de padres de familia, y alrededor de él se van alineando los otros, pero siempre termina por generarse una oposición a ese niño, y empieza a surgir otro niño que también lleva otro balón y arma su convito para jugar aparte, y eso es lo que estamos observando ahora. Va a haber un reacomodo en general, por lo menos de Europa, alrededor de Trump. Bueno, ya parece pues como claro que Ucrania va a perder una zona pues de su territorio, toda la zona del Donbass, que es la zona del oriente de Ucrania, y parece pues claro que Europa le va a tocar garantizar la seguridad, porque el tema complejo ahí es que todas esas olas migratorias le van a llegar a esa Europa. O sea, Estados Unidos está tranquilo en el sentido de que tiene el océano que lo separa del problema, y prácticamente le está diciendo a Europa: yo me pongo de acuerdo con Rusia, arreglen ustedes como puedan ese polvorín que dejamos. Entonces lo de Ucrania está claro pues como que va a perder una parte de su territorio, y que se van a poner de acuerdo los grandes, y a Europa le va a tocar, digamos, establecer algún tipo de estrategia. Recuerden que hace poco se reunieron los países europeos tratando pues como de reorientar su política exterior, pero la cosa está muy compleja para Europa. Vámonos, y para Ucrania obviamente. Vámonos un poquito para la zona de Gaza, también para mirar. Tú ahorita mencionabas el tema del resort y todo esto de Trump, de lo que quería hacer. ¿Ves sostenible en el tiempo estos acercamientos que se han dado de canje de prisioneros y todo? ¿O cómo ves a Estados Unidos jugando en ese ambiente, ya desplazándonos un poquito hacia otra región del mundo que también está caliente, que es la zona de Gaza, Israel, toda esa zona de Medio Oriente? Yo creo que el acuerdo de cese al fuego entre Israel y el movimiento de resistencia palestina Hamas es positivo por varias razones. Primero, porque, y desde el punto de vista humanitario, porque le lleva tranquilidad a casi 2 millones de seres humanos que han vivido desde octubre del 2023 con una zozobra permanente de que se acuestan a dormir y no saben si van a amanecer vivos, en una situación absolutamente dramática. Ayer tuvimos la oportunidad de proyectar una película en la Universidad de Antioquia, producida por el canal Al Jazeera, que recomiendo, está en YouTube, y que habla sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza. Eso es una verdadera dramática. Entonces, ese acuerdo ha traído alivio a la población palestina, y eso es positivo. Han disminuido los muertos, pero no han cesado los ataques de Israel. Por lo menos se ha permitido entrar ayuda humanitaria, que era tan vital. La población de Gaza estaba sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin medicinas. Entonces, eso es un alivio. Ahora, ¿por qué se produce ese acuerdo? Yo creo que ese es el primer triunfo político internacional de Trump, porque si bien el acuerdo se suscribe pocos días antes de que se posesione Trump, ha trascendido ahí tras bambalinas que el responsable de que ese acuerdo se firmara fue Trump, porque se ha sabido que ese mismo acuerdo estuvo sobre la mesa por más de 6-7 meses y nunca lo quisieron firmar. Pero no lo quisieron firmar fue porque Biden nunca le exigió a Netanyahu que lo firmara. Entonces Trump llega y dice, lo tiene que firmar, y de hecho el representante de Trump en Doha, en Qatar, que es donde se celebraron esas conversaciones, abandona transitoriamente Doha y se va para Israel, habla con Netanyahu y se firma el acuerdo. Entonces uno dice, Trump le puso en cintura a Netanyahu.
y resultaba un poco extraño que Netanyahu, después de la terquedad que ha mantenido, aceptara ese acuerdo. Creo que eso fue positivo, pero tristemente nos estamos enterando que cuál fue la compensación. La compensación con toda seguridad fue Trump le dijo, fírmeme esta vaina, usted me va a poder conceder a mí mi primer triunfo político internacional, yo voy a poder posesionarme con un ambiente tranquilo en Gaza y yo me comprometo a desocuparle Gaza en un tiempito. Ese pareciera que fue el acuerdo al que llegó Trump con Netanyahu y se está en plan de cumplirlo. Para eso, obviamente, para desocupar Gaza, pues Trump necesita que alguien acoja, teóricamente, que pudiera acoger a los palestinos que viven en Gaza. Egipto ya dijo que no los va a recibir. Jordania dijo que no, pero en la medida en que Jordania siempre ha sido un régimen vasallo de los Estados Unidos, yo no dudo que finalmente el rey de Jordania termine doblegando las rodillas y aceptando recibir palestinos expulsados a la brava por parte de Israel. Estamos en un momento crítico porque ya se está llegando a su final la primera fase de ese acuerdo de tregua y no se sabe si la segunda y la tercera fase van a continuar. Hamás acaba de hacer un planteamiento interesante, audaz, en el que le dice a Israel, porque la primera fase del acuerdo es que Hamás solamente liberaría 33 rehenes, no la totalidad de rehenes israelíes. Entonces dice, estamos dispuestos a liberar la totalidad a condición de que se cese la guerra de manera definitiva, no transitoria. Porque obviamente a Hamás le asiste la preocupación y al pueblo palestino le asiste la preocupación de que este sea una tregua engañosa, luego de la cual Israel vuelva a su práctica de exterminar al pueblo palestino. De hecho, mientras en Gaza llegó la tranquilidad, entre comillas, Israel está atacando Cisjordania, ampliando los asentamientos ilegales en la zona de Cisjordania. Entonces es una cosa engañosa. Ahora bien, más allá del proyecto sionista de crear el Gran Israel y el apoyo que le puede prestar Trump a Israel, es claro que hay intereses económicos detrás de eso y que tienen que ver, vuelve a aparecer China. A Estados Unidos le interesa enormemente crearle una competencia a la ruta de la seda china y desde hace unos meses está hablando de la creación de una ruta paralela que comunique India, la península árabe, Palestina y llegue a Europa. Adicionalmente, en Gaza y especialmente costa fuera de Gaza, se han hecho descubrimientos de gas que obviamente Israel no va a querer, ni Estados Unidos van a querer que queden para los palestinos, van a querer apropiarse de esos recursos. Entonces la situación en Gaza es menos optimista y menos positiva que la de Ucrania, mientras que Ucrania efectivamente con la llegada de Trump puede terminar consiguiendo la paz, el Medio Oriente y en concreto Gaza y Palestina seguirá desafortunadamente en el blanco de ataque de Israel y de los Estados Unidos. Algunos analistas plantean que Trump, pues la administración Trump ha entendido el mundo actual más rápidamente que Europa, en el sentido de que son conscientes de que no tienen el poder de antes, de que es un mundo multipolar y les toca retomar como, digamos, el imperialismo del siglo XIX de partirse el mundo por tortas, como una torta, por zonas de influencia. Lo digo por ya venirnos un poco a América Latina. Algunos analistas dicen que Trump está mostrando los dientes en Europa, en otros lugares del mundo, precisamente para retomar ese control sobre América Latina. Tenemos lo del tema del Canal de Panamá y todo eso. ¿Cómo ves la política de Trump con respecto a América Latina? Algunos hablan de la reedición de la doctrina Monroe, como hemos conversado. Otros ven una cosa completamente nueva pues en las relaciones internacionales actuales, pero uno sí ve pues como ciertas similitudes con esa doctrina Monroe de América para los americanos,
pero para los norteamericanos. Es decir, ustedes allá y nosotros acá, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Porque la inversión china en América Latina cada vez es más grande y la pérdida de influencia económica de Estados Unidos con respecto a China también es muy apreciable. ¿Cómo es ese impacto de Trump en América Latina? Pues yo creo que tiene también un doble efecto, porque sin duda lo que está intentando Trump es reeditar no solo la doctrina Monroe, sino la política del gran garrote. Es decir, que si usted no está de acuerdo con lo que yo defino, aténgase a las consecuencias. Y entonces es toda la política arancelaria puesta al servicio de ese gran garrote, o puesta como gran garrote. Pero la situación de América Latina, en mi opinión, no es distinta de lo que ocurre con el resto del mundo. O sea, la práctica de Estados Unidos corresponde a lo mismo, a la necesidad de recuperar o de no perder la hegemonía global respecto de China. Y obviamente, en esa competencia global, a Estados Unidos le interesa no solo hacerse fuerte nuevamente en América Latina, sino evitar que China se siga expandiendo en la región que ha sido considerada el patio trasero de los Estados Unidos. Pero ahí por lo menos yo percibo que Estados Unidos también la lleva perdida. ¿Por qué razón? A finales del año pasado hubo una cumbre de la APEC. La APEC es la Asociación de Países de la Cuenca Asia-Pacífico, y la sede de la reunión fue Lima, Perú. Y allí hizo presencia Xi Jinping, el líder chino, y él fue la vedette de la cumbre fue Xi Jinping, porque fue no solamente a la cumbre, sino a inaugurar el puerto de Chancay, que es un puerto construido por los chinos de unas dimensiones impresionantes y que va a absorber, digamos, una gran parte del comercio mundial. Y Perú no es un país pro-chino, ni es un país anti-norteamericano, porque los chinos tienen esa virtud de poner el pragmatismo por delante sin importar otras consideraciones. Los chinos hacen negocios con el que quiera hacer negocios con ellos. Entonces China efectivamente se ha metido en el patio trasero de los Estados Unidos, y Estados Unidos va a tratar donde pueda de alterar eso o de revertirlo, como vimos en el caso de Panamá. En el caso de Panamá quizás no logre que Panamá deje de cobrarles o le cobre tarifas más económicas a los buques gringos o los deje pasar gratis por el canal, pero sí ya logró una cosa, el compromiso de Panamá de que se sale del proyecto de la nueva ruta de la seda china. Entonces ya logró eso, ya logró doblegar al gobierno panameño a eso. Ahora, el pueblo panameño ya está alerta y ya ha empezado a haber movilizaciones de rechazo a la posible injerencia de Estados Unidos nuevamente en los asuntos de Panamá. En el caso de México, que es su principal socio, ha encontrado una resistencia muy férrea por parte de Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum ha señalado, si bien hubo un acuerdo de hagámonos pasito, yo voy a aceptar, voy a llevar más guardia civil a la frontera para detener la migración, pero Claudia Sheinbaum ha sido muy explícita en que si tiene que imponer medidas retaliatorias en materia comercial a posible elevación de aranceles por parte de Estados Unidos, lo hará. Canadá, el socio preferido, el parcero de Estados Unidos en Norteamérica, Estados Unidos decide elevarle los aranceles y comete la grosería de enunciar que Canadá debiera dejar de ser un país independiente y convertirse en el estado número 51, y eso lo que ha provocado en Canadá es un sentimiento anti-Estados Unidos y un sentimiento, llamémoslo, de corte nacionalista en Canadá. Entonces yo siento que en América Latina esa postura tan radical de Trump va a tener también un efecto boomerang, y es que va a terminar provocando un reverdecimiento del sentimiento antiimperialista en la región, que lo estamos empezando a sentir y a percibir. Pero cada elección de presidente en un gobierno latinoamericano será un nuevo round en esa batalla. El round de la batalla en Ecuador lo vivimos hace una semana, en el que quedaron prácticamente empatados técnicamente,
el presidente Daniel Noboa, pro norteamericano, pro trumpista, con Luisa González, que es la que encabeza el proyecto de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Y hay una enorme posibilidad de que Luisa González pueda ser la nueva presidenta de Ecuador, lo cual sería muy interesante por dos razones. Sería el regreso del progresismo al Ecuador, sería una nueva mandataria mujer en la región, que incluso abriría posibilidades para una mandataria mujer en Colombia en el 2026, y también a finales del año pasado vimos que el Frente Amplio del Uruguay logró ganar nuevamente las elecciones. Entonces, ese es digamos, el panorama político, no es una fotografía estática, sino que es muy dinámica y es un tire y afloje, pero en este momento el tire y afloje, por lo menos por ahora, le es desfavorable a los Estados Unidos. Vamos a ver si la política de Trump logra torcer el rumbo de esa realidad. Pero, curiosamente, por ejemplo, la negociación, y vuelvo a brincar a Ucrania, la negociación que está sosteniendo Estados Unidos con Rusia en Arabia Saudita, en la práctica es legitimando un mundo multipolar, un mundo tripolar. Le está dando legitimidad y de un momento a otro, Rusia, que era visto por todo Occidente, por la prensa occidental y europea como el paria del mundo, nuevamente vuelve a ser la protagonista de la política mundial. Entonces, eso es supremamente interesante. Yo creo que contra su pesar, estas medidas de Trump van a terminar logrando que se consolide un mundo multipolar que cambie definitivamente las reglas del juego. Pues muy interesante lo que dices, porque digamos que nosotros muchas veces que hemos hablado del tema, analizábamos como que el mundo ya era multipolar, pues con China y Estados Unidos, ¿cierto? Pero lo que estaba, digamos, como una incógnita era cómo iba a reaccionar Estados Unidos a perder ese poderío mundial, con una guerra, ¿cierto? O simplemente pacíficamente se iba a alejar y iba a aceptar eso. Yo pienso que Trump indirectamente con lo que está haciendo con Putin está aceptando que hay unos poderes que no puede controlar, y dentro de su personalidad, la personalidad del presidente de Estados Unidos, veo es como que respeta a los fuertes. Yo negocio con los fuertes y no me gusta pues los débiles dentro de su esquema mental. Uno lo ve, por ejemplo, como que los hombres que él admira o que tienen como cierta afinidad con su personalidad, son los que respeta al final de cuentas, como por ejemplo Putin, que tienen muchas similitudes. Pero entonces uno no deja de pensar en que quiere restablecer su poderío mundial, pero pelea con todos los aliados. Entonces, cierto, es algo que uno, digamos que, porque Europa es un aliado, América Latina es un aliado histórico, y digamos que la forma en cómo ha tenido como esa política de atacar con aranceles tampoco ha sido la más amigable, ¿cierto? Entonces queda como esa incógnita de que yo quiero volver a ser grande otra vez, pero humillando y peleando con todos mis amigos. Entonces queda esa incógnita. Ya volviendo a salir de América Latina, ¿cuál es la respuesta que tú ves de China? ¿China cómo va a responder a toda esta serie de movimientos, o cómo está respondiendo a estas nuevas realidades? Los chinos siempre son muy cautos en su actuación. Los chinos pues son muy dados a los refranes y a los proverbios, y ellos tienen un proverbio que para mí me resulta muy ilustrativo de cómo actúan. Ellos dicen que el río hay que cruzarlo sintiendo las piedras. Más o menos cuando nosotros nos metemos en un charco a refrescarnos, hacemos eso. Pues, por los guijarros que hay en el fondo de la quebrada, nos toca pisar sintiendo las piedras. Y eso es lo que hacen los chinos, van dando pasito a pasito. Y durante todo este tiempo, China se ha dedicado a observar y aprender a partir de la experiencia ajena. Entonces, por ejemplo, para los chinos ha sido espectacular servir de espectadores
de lo que ha hecho Occidente contra Rusia durante estos 3 años de la guerra de Ucrania. Y China ha aprendido y se ha venido preparando para ello. Los chinos, la ventaja de los chinos es que tienen lo que llaman una mirada estratégica. No miran para el día siguiente, están pensando 50 años adelante. Y los chinos tienen eso claro. Los chinos saben perfectamente que en algún momento la confrontación con Estados Unidos será inevitable y se están preparando para ello. En lo económico, ¿cómo están haciendo? En lo económico, luego de haberse convertido en la fábrica del mundo y de haber conquistado con sus mercancías todo el planeta, se dieron cuenta que no podían depender del comercio exterior porque eso los hacía vulnerable a cualquier sanción económica o a cualquier guerra, a cualquier cosa. Y entonces se han dedicado a fortalecer el mercado interno. Y entonces ahí encaja, por ejemplo, la política de China de superación de la pobreza. China se dio el lujo de sacar 800 millones de seres humanos de la pobreza, y esos 800 millones de seres humanos son 800 millones de nuevos consumidores, 800 millones de personas que ayudan a estimular la demanda interna de la economía. Entonces, China hizo esa transición hacia un mercado interno y cada vez sigue siendo el gran exportador del mundo, pero ya no depende exclusivamente su situación económica, su bienestar económico no depende exclusivamente del comercio exterior. Adicionalmente, China también ha ido haciendo una transición de una producción de bajo valor agregado a producción de alto nivel. O sea, lo que hoy produce, así como China produce este micrófono que tenemos puesto hoy, que es una tecnología pequeña, China produce la mejor tecnología del mundo. Nos acabó de sorprender hace 2 semanas, 3 semanas, con el lanzamiento de esta inteligencia artificial DeepSeek, que la produjo a unos costos mucho más económicos que las plataformas de inteligencia artificial occidentales. Ya tiene avances, es el país que más ha avanzado en lo que se llama la construcción del sol artificial. Y bueno, hay una serie de innovaciones. Pero China entiende una ley, comprendió desde hace rato una ley de las grandes potencias, es que cualquier potencia no se defiende solamente por su poder económico, necesita el músculo militar. Y China está haciendo también innovaciones importantes en materia militar. Hasta ahora los juguetes bélicos de China no se han podido observar. Tenemos noticia de que ha producido, por ejemplo, misiles hipersónicos que vuelan a 10, 12 veces la velocidad del sonido. Entonces serían misiles que prácticamente son indetectables por un radar o por lo menos indetenibles por un sistema antimisiles. Pero los chinos han hecho muchos avances a nivel tecnológico. Entonces, y en todos los terrenos. Hay un tanque de pensamiento australiano que se llama el Australian Strategic Policy Institute, australiano, es decir, cercano a Estados Unidos, que hizo un estudio hace 2, 3 años sobre las principales tecnologías del mundo y las agrupó en 47 ítems. De esos 47 ítems, Estados Unidos domina 7. El resto, China. O sea, ya a nivel tecnológico, China también es la principal potencia del mundo. Y en algún momento, ¿de qué depende de que esta contradicción no estalle violentamente? De la forma en que Estados Unidos quiera asimilarse a la nueva realidad. Si se asimila y acepta tranquilamente compartir el escenario con Rusia, con los BRICS, con China, con otras potencias, o si insiste por el camino de ser la potencia unilateral. Digamos, desde la perspectiva de Biden, esta segunda era la perspectiva, no compartir el escenario mundial con absolutamente nadie. Pareciera con Trump que Trump puede aceptar compartir la gobernanza del mundo con otros poderes globales o poderes regionales. Y eso, digamos, sería positivo para el mundo y para la paz del mundo. Pero habrá que esperar, apenas va 1 mes del gobierno de Trump, tenemos que esperar cómo sigue avanzando.
Bueno, llevamos en este momento 45 minutos, vamos a empezar con las preguntas para que de pronto no nos colguemos en tiempo y también escucharlos a ustedes, ¿cierto? Que es la idea. Entonces no sé quién tiene preguntas para el profe Javier y que tengamos el espacio de hacerlas. Javier, yo tengo un comentario. Ustedes le dieron durante toda la charla el total protagonismo a Trump, pero yo me he preguntado muchas veces si es Trump el protagonista, porque cuando uno mira a los gobiernos de Estados Unidos, casi siempre el rollito es un demócrata, un republicano, un demócrata, un republicano. Es más o menos como lo que pasaba aquí en el Frente Nacional. Es un intercambio de tomate vos 4 años y vos comes los otros 4 años, así más o menos. Como la canción de salsa, Sí. quítate tú para ponerme yo. Exacto. Y fuera de eso, como en Colombia, donde aquí el que manda realmente es Luis Carlos Sarmiento y otros tantos bandidos poderosos. En Estados Unidos es lo mismo. En Estados Unidos los que mandan son las grandes corporaciones. O sea, en Estados Unidos los banqueros, los grandes industriales, ahora los multimillonarios de la tecnología y sobre todo la asociación del rifle son los poderes de Estados Unidos y ellos ponen y quitan al que se les dé la gana. Hoy leía una noticia donde decía que a Trump lo iban a destituir. Pues no sé si no será verdad, pues en las noticias circula mucha vaina, pero pienso que el poder realmente en estos países está a la sombra. O sea, el que da la cara es Trump, o el que da la cara es Biden, o el próximo que siga, que seguramente va a ser otro demócrata. Entonces, ellos simplemente son los que dan la cara, pero ellos juegan con un formulario que les entregan las grandes corporaciones. Por ejemplo, no, es que Trump, vea, mire, se fue a negociar con Putin para acabar con la guerra de Ucrania. Entonces el mundo dice, no, este Trump es una berraquera. Si ven, va a acabar con la guerra de Ucrania. ¿Cuál va a acabar? Simplemente Trump está aceptando lo que tiene que aceptar, que la guerra de Ucrania la perdió. Estados Unidos perdió la guerra de Ucrania hace mucho rato y Estados Unidos ya sabe que no se puede enfrentar contra Rusia, porque Rusia no es solamente Rusia. Rusia es China, Rusia es Irán, Rusia es la India y Rusia es otro montón de gente en Asia que está dispuesta a apoyarla en el momento de una guerra. Entonces Trump ya sabe que perdió, que simplemente las corporaciones le dicen, papito, vaya, ponga la cara de que Estados Unidos es el que está pacificando, el que está acabando con esta guerra, pero usted no está sino obedeciendo. Entonces, yo creo que realmente el cuento es las corporaciones en la sombra son las que manejan los poderes. Y Estados Unidos nunca va a querer acabar con las guerras porque ese es su mejor negocio. Durante toda la historia de Estados Unidos, el negocio de Estados Unidos ha sido la guerra. Y mientras haya donde ir a invadir un país, a atacar a un país débil, Estados Unidos allá va a estar. Porque Estados Unidos se ha hecho rico a costa de saquear los países del mundo. Estados Unidos no produce nada. Estados Unidos es un país saqueador y toda la vida lo que ha hecho es eso. Invadamos allí, vamos allí. Lo que están haciendo con Gaza es lo mismo. ¿Por qué Trump está apoyando la guerra de Gaza? Porque ahí están intereses tan claros como los que tú explicaste ahora. ¿Sí? Entonces, no van a parar esa guerra porque hay un interés económico. Y donde haya un interés económico, ahí van a estar las corporaciones de Estados Unidos dispuestas a saquear, porque ese es su negocio y eso es lo que sostiene el imperialismo norteamericano. ¿Tienes algún comentario? Sí, no, agradecerte, Guillermo, por el comentario, porque sí, creo que aciertas al hacernos caer en cuenta que una cosa es el vocero ante los medios de comunicación, otra el poder real. Y efectivamente el poder real en Estados Unidos son las grandes corporaciones, el complejo militar industrial, las grandes farmacéuticas, que son las que se enriquecen y efectivamente incluso parte de la recuperación económica de Estados Unidos puede venir por el lado de la guerra, por todo ese inmenso que se pone en funcionamiento. A partir de la guerra se pone en funcionamiento toda la economía del país. Entonces, efectivamente así es. Sin embargo, yo creo que lo que usualmente se ha denominado el Estado profundo en Estados Unidos debe estar algo molesto con Trump, porque Trump siento que se le está saliendo del libreto. No
no sé, se les está saliendo para un libreto que pudiera ser atractivo para nosotros, para un libreto, digamos, democrático, progresista, sino todo lo contrario. Lo que estamos viendo es eso, o sea, van a cambiar incluso los discursos. Mientras con el gobierno los gobiernos demócratas, la política, digamos, medioambiental tenía algún espacio en las políticas públicas, hoy van a desaparecer. Las políticas, por ejemplo, frente a los derechos adquiridos de las diversidades sexuales van a desaparecer. O sea, pero, y hay una serie de decisiones de Trump que con toda seguridad le deben estar molestando a una parte muy grande de ese estado profundo. Por ejemplo, el mayor beneficiario y quien ha estado detrás de varios gobiernos demócratas en los últimos años ha sido este financista George Soros. Soros ya le declaró la guerra a Trump. Y ya le declaró la guerra a Trump porque Trump también se la declaró a él. Entonces, ahí lo que podemos asistir es a un verdadero choque interno dentro del poder, de ese poder oculto dentro de los Estados Unidos. Y yo, aunque no le doy crédito total a los atentados que sufrió Trump, no dudaría que haya intentos de ese estado profundo, disgustado con Trump, que quieran proceder físicamente contra el presidente de los Estados Unidos, independientemente de que nos guste o no. Pero yo creo que las cosas se pueden estar manejando en el interior de Estados Unidos en un nivel de antagonismo que incluso quizás hasta ahora se empieza a expresar, que apenas lleva un mes de posesionado, pero se puede incrementar. ¿Quién tiene otra pregunta? Bueno, vamos acá, allá y allá. Ah, bueno, ya. Dale. Bueno, me llama la atención que en la disertación que hicieron ustedes dos en el conversatorio no mencionan ni tocan el tema de la política migratoria que ha sido tan en boga en Colombia con respecto a la relación Trump-Petro. En ese sentido, pues quisiera preguntarles, además del tema de la USAID, de la posible desaparición de la USAID, ¿cuál es el futuro de Colombia en la administración de Trump? Bueno, lo primero, hay como tres elementos en tu comentario. El tema de la política migratoria, pues es uno de los ejes centrales de la política y de la campaña de Trump. Pero no solo de Trump. Si uno analiza, estos gobiernos de la ultraderecha en Europa también incorporan el tema migratorio como uno de sus puntos de campaña e incluso parte del apoyo popular que reciben es gracias a una política de endurecimiento de la migración extranjera. Entonces, eso es lo que vamos a ver en Alemania. Entonces, efectivamente, hay países en los que la migración, digamos, se ha desbordado, incluso se ha desbordado y el Estado ha sido incapaz de responder a ese ingreso masivo de inmigrantes. Caso similar lo encontramos en Canadá. El gobierno canadiense se acaba de caer precisamente y uno de los temas centrales fue el tema migratorio. Entonces es un tema muy sensible y los gobiernos del mundo lo que han hecho es una política represiva frente a la migración. Una política que yo pienso que es como una política prima hermana de la política antinarcóticos, porque no ataca el problema de fondo. El problema de fondo se los ha dicho Petro. Si ustedes garantizan buenas condiciones para los campesinos salvadoreños, costarricenses, guatemaltecos, colombianos, esos campesinos no van a exponerse a andar por el Darién, a que los atraquen, a que los maten y mucho menos a que los humillen en las fronteras entre cada país. Entonces, efectivamente es un tema central y va a ser un roce justamente con América Latina, porque es América Latina la que está enviando migrantes a los Estados Unidos. Y en el caso concreto de Petro, yo saludo con satisfacción la respuesta de Petro al intento de Trump de devolver estos colombianos que estaban con un estatus de ilegalidad en Estados Unidos, pero devolverlos en condiciones vejatorias, humillantes, esposados o encadenados. Creo que eso fue un acto valiente del gobierno colombiano que incluso terminó
provocando una reacción de otros gobiernos de América Latina equivalente. Entonces, ese es eso en el tema migratorio. El otro tema que tocabas, ¿cuál era? USAID. Al tema de USAID. Tema de USAID, pues muy triste que muchas de los programas de apoyo al desarrollo y de política social de algunos gobiernos del mundo que se financiaban con recursos de USAID se acaben. Lo que resulta sorprendente es que el cierre de USAID haya venido acompañado de la revelación de que USAID tenía esa ayuda humanitaria, era como una fachada para desestabilizar gobiernos y para enviar recursos a organizaciones de derechos humanos o partidos opositores al gobierno respectivo con tal de desestabilizarlos. Y efectivamente, pues parece que mucha de la plata de USAID, es decir, de los recursos de los norteamericanos, terminaron financiando cambios de régimen en varios países del mundo. Entonces, digamos, claro, eso va a afectar enormemente. En Colombia muchas ONGs han recibido financiación de USAID. Una estudiante que tengo en la universidad y que es bombero me decía que parte del equipamiento del cuerpo de bomberos ha sido con recursos de USAID. Entonces, claro, eso se va a afectar, claro, eso se va a afectar enormemente. Bueno, y vamos hacia allá. ¿Quién era? Ah, bueno, dale. Bueno, yo tenía un comentario referente a la recuperación que tú hablabas de Estados Unidos. Para mí, este tema de que todo imperio como nace muere, número uno, y número dos, que yo veo a Estados Unidos como un dragón mortalmente herido, que tiene una cola muy larga y los coletazos van a ser muy bravos para donde le dé, porque es muy difícil que un país tan endeudado como Estados Unidos se recupere. Y las preguntas van en el sentido de cuál sería el papel de los árabes, incluyendo a Irán. De pronto Egipto, obviamente Egipto y Jordania están muy, y algunos otros están muy subordinados a los Estados Unidos, pero hay otros países, y Arabia Saudita obviamente, pero hay otros países que son, como Irán por ejemplo, que son totalmente anti-imperialistas, que tienen bastante poder en la zona. De hecho, Qatar ha hecho una muy buena labor en la mediación con Palestina y cuando hubo la reunión donde los enviados de Trump hablaron de su proyecto, que no es un proyecto de Trump realmente. Hay un documental donde habla que fue de Jared, el hijo el yerno de Trump, que en su anterior mandato, en un viaje que hizo Israel, dijo: aquí quedaría perfecto una zona así, así, así. Entonces el suegro está interesado en cumplirle al yerno o a su hija sus deseos inmobiliarios. Pero entonces, realmente, por un lado, los palestinos no se quieren ir, y esa es su posición férrea, que aquí no sacan muertos. Y va a ser un poquito complicado matar más de 2 millones de personas. Y lo otro es que ningún país va a querer. Egipto ya, por ejemplo, dijo, por ser que es bastante socio de Estados Unidos, dijo: nosotros no los recibimos. Jordania dijo: nosotros recibimos los niños amputados, pero no va a haber ahí como. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y la otra pregunta que yo tenía es: ¿será que Estados Unidos es capaz de, por ejemplo, en el caso de que ha amenazado a Dinamarca, a Canadá, o aún a nosotros mismos en una eventualidad, hacer una invasión militar? ¿Qué crees tú? Bueno, yo soy bastante escéptico del papel de los países árabes porque están en general doblegados al poder de los Estados Unidos. Incluso el rechazo de Egipto a recibir palestinos no obedece a un acto de solidaridad con el pueblo palestino ni de condena a este intento de limpieza étnica, sino obedece fundamentalmente a no ganarse el chicharrón de una migración masiva desbordada en su territorio. Entonces
expresión de solidaridad bastante edulcorada, por ponerle un nombre. Egipto junto con Israel son los dos países más beneficiarios de ayuda exterior de los Estados Unidos. Entonces, yo lo veo muy complicado. Y en el resto del mundo árabe, pues vimos Siria está afrontando una situación, no sabemos en qué va a terminar Siria luego de la caída de Bashar al-Assad. Bueno, con Bashar al-Assad tampoco es que fuera la gran maravilla, pero ahí no hay certezas. Irak todavía no logra consolidar una unidad. Entonces, yo veo muy difícil, y la Liga Árabe, que era la organización que agrupaba a los países árabes, han tenido una postura supremamente vacilante frente a el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Curiosamente, el liderazgo ha provenido de un país que no es árabe, que es Irán, porque Irán no es árabe, sino de origen persa. Entonces, digamos, ahí hay por lo menos yo soy bastante escéptico frente al tema. Y incluso los BRICS, que habían logrado seducir a algunos de los países árabes para que ingresaran al grupo, los pusieron a tambalear y no han confirmado, por ejemplo, su adhesión a los BRICS. Es el caso concreto de Arabia Saudita. Entonces, y ahorita uno supondría, y obviamente que los países también juegan a distintas bandas. Entonces, Arabia Saudita se quiere beneficiar de un relacionamiento con Rusia, pero tampoco quiere perder los vínculos con Estados Unidos. Entonces, digamos, ahí la política es muy dinámica, pero por lo menos por ahora no percibo que haya una comunidad árabe en defensa del pueblo palestino. Quizás el apoyo al pueblo palestino no provenga de las naciones árabes, sino de la nación musulmana, es decir, de lo que en el Corán se denomina la umma, la comunidad musulmana, que digamos ahí sí hay como una mayor claridad de que los musulmanes no pueden permitir que un pueblo hermano como es el pueblo gazatí sea vilmente asesinado. Entonces, eso con relación a los árabes. Y la otra, el comentario, ¿cuál era el otro? Era el de lo militar, las invasiones de Estados Unidos. Yo no la descarto. Pues Trump siempre se ha defendido en la opinión pública como el único presidente que no ha abierto guerras, lo cual hasta el primer mandato era completamente cierto. Pero eso no significa que siga renunciando a esa posibilidad en las actuales circunstancias. Pero todo depende, repito, de si Estados Unidos acepta de manera tranquila el canal de Panamá y también Groenlandia. O sea, lograr desentrañar si eso es una bravuconada o si está cañando, como se habla en el póker, o si realmente piensa cumplir, por ahora es difícil. Pero si pensamos en que obviamente Trump es encarnación, volviendo a la pregunta de Guillermo, de un gobierno, de un imperio, pues si el imperio ve amenazados sus intereses, creo que no vacilará en emprender una acción armada. Y yo creo, por lo menos hasta con Biden, era muy claro que el próximo frente de guerra sería China. Y para eso, así como en Europa, Estados Unidos contó con la complicidad de Europa y de Ucrania para prestarse a atacar a Rusia y desestabilizar a Rusia, pues en Asia ya también tiene sus parceros, que son Filipinas, Taiwán, Corea del Sur, Japón, que están prestos a recibir las órdenes de Estados Unidos de iniciar una guerra con China en caso de que Estados Unidos lo desee. Vamos a ver si las bravuconadas de Trump con China se avanzan en otra dirección o se quedan solamente en lo comercial. Yo creo que Esteban tiene razón en el sentido de que, y eso siempre ha sido así, de que el que no muestra los dientes, pues tiene perdida la batalla.
Como Gaddafi no mostró los dientes, lo tumbaron. Como Saddam Hussein no mostró los dientes, lo tumbaron. ¿A quién no han tumbado? A Kim Jong-un. Y puede parecernos pintoresco el personaje, pero Kim Jong-un ha dicho claramente y se ha armado hasta los dientes y ha amenazado y es poseedor del arma nuclear. Entonces pareciera que efectivamente en un barrio complicado, en un barrio caliente, la única forma de sobrevivir es intentando ser más bravo que el bravo. Entonces, eso es posible, pero por ahora a mí me sorprende que mientras anunció el mayor déficit comercial de Estados Unidos lo tienes con China, no es con México, ni con Canadá. Pero mientras a Canadá le puso aranceles del 25, lo mismo que a México, a China solo del 10. Entonces, uno no sabe si efectivamente puede quedarse simplemente como una bravuconada más. Creo que por acá había una, ¿cierto? Ah, bueno, después voy con usted. Ahí voy con usted. Yo usted primero, no me acuerdo. Ah, dale. No me acuerdo, son muchos. A ver, eso toca tantas cosas y tantas aristas desde la ideología cristiana, de derecha, extrema derecha, el conflicto en el Medio Oriente, entonces hay que entrar a mirar que los sunitas y los chiitas y que entre ellos se matan, el problema que hay en la franja de Gaza, que entonces que si no nos están utilizando a la población como escudos humanos, y entonces mencionan que lo que están matando, que están acabando con el pueblo palestino, pero también hay que mencionar que entonces Hamas mató a miles de israelíes. Entonces eso es un berenjenal tan supremamente difícil de comprender que casi que esto no es matemática, la política no es matemática, eso es algo que es de cómo piensa usted, de cómo concibe el mundo para usted lo más importante es lo común o es lo individual, es la persona o es lo común. ¿Qué es China? Hay un solo partido, ¿hay democracia o no hay democracia? Dentro del Partido Comunista Chino, ¿hay democracia o no hay democracia? Entonces, todas esas preguntas convergen en la condición humana. ¿Cómo es la condición humana? ¿Cómo es la condición del ser humano si somos capaces de vivir conjuntamente? Ahora mencionaba, nadie quiere recibir a los 2 millones de palestinos. ¿Por qué no los quieren recibir? Porque no tienen recursos. Aquí, ¿cuántos han recibido venezolanos? Aquí, toda Latinoamérica, todo el mundo. ¿Y ellos por qué no los quieren recibir? ¿Será que no tienen con qué? ¿Será que ellos van a traer todo el problema que traen con Hamas y los extremistas? ¿Es así? ¿No es así? El Señor lo decía. China, simplemente, China va a ser el ganador. Creo yo. Que China va a ser el ganador. ¿Por qué? Porque no puede pelear. Simplemente mira, calcula fríamente hacia dónde va. Y el señor don Guillermo, Javier. Don Javier, ellos piensan a largo plazo. En las democracias no pensamos a largo plazo. Nosotros votamos es por la emoción. Que si Petro, que si la ultraderecha, que si la cabal, que si los progresistas, que si los libertarios. ¿Sí me entienden? Eso es la democracia. En China, yo no sé qué tanta democracia hay. Mire, de la tecnología, ni siquiera sabemos qué tecnología. Entonces, pues yo no sé si son preguntas o son reflexiones, pero son muchos tópicos que para poder decir con certeza, es así, es así. Sí, tienes toda la razón, por eso le poníamos pistas y decíamos que no teníamos una verdad, porque como tú muy bien lo dices, esto no es matemática, 2 más 2, 4 y listo. Es una cosa mucho más compleja. Muchas gracias por el comentario. Hay una pregunta por acá, ¿cierto? Tengo un comentario y una pregunta. Ah, listo. Dentro de mi poco conocimiento, pues yo percibo que todo esto me parece como una comedia. Es inconcebible que una potencia como Rusia enfrente a un minúsculo país como Ucrania. Pues una confrontación de esas pues no cabe en una mente, ¿cierto? Por la diferencia de proporciones y el armamento y todo. Entonces, de ahí deducimos que obviamente
detrás de todo eso hay poderes y hay grupos y hay élites extremadamente poderosas que tienen todo el poder. Entonces nos ponen como estos circos, porque miren lo de Israel, eso funciona hace años y años y años, y para ellos tiene solución, pero tal vez las soluciones no les convienen, porque es que, ¿qué validez tiene para ellos detener una guerra? Y otra cosa que me llama a mí la atención son los medios de comunicación, porque es que en esta guerra de desinformación de los medios, que no es información sino desinformación, nos adoctrinan con cierta terminología y entonces la gente come el cuento. Mire, por ejemplo, que cuando hablan de Norteamérica, todo el mundo se repite a Estados Unidos. Entonces hay unos lingüistas también al favor de ellos y a su servicio que nos utilizan, digamos, con lavado de cerebro. Mire que ahora, por ejemplo, la izquierda es estigmatizada. Se le pregunta a cualquiera del pueblo, ¿qué te va a hacer un poeta? Entonces, sabiendo que Norteamérica, según lo que yo estudié, pues, viene desde Alaska, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, mire que, por ejemplo, lo minúsculo que es Gaza, enfrentado es que a un ejército israelí que es una potencia militar. Entonces, eso es como una fantasía, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que detrás de eso están los otros, que precisamente no son los que dan la cara. Porque yo me atrevo a decir, tal vez lo dijo también Einstein, una confrontación de potencias sensatamente no se da, porque eso sería una autodestrucción. Entonces eso es como unas escaramuzas y unas guerritas por ahí, porque entonces no son guerras, sino invasiones. Israel invade Gaza. Estados Unidos invade Rusia por intermedio de Ucrania. Entonces no son guerras como tal, sino son como ciertos pretextos para mostrar ostentación de poder militar y todas esas cosas. Porque uno se pone a ver en la geografía, en el mapa, Rusia es un país inmenso, la China es un país inmenso y Estados Unidos se ve ahí una preocupación. Entonces mire que son los poderes ocultos, que son los que manejan los hilos, con la ayuda de los medios de comunicación, que lo que hacen es desinformar. Entonces Estados Unidos es más que todo una guerra fría, donde pagan los platos rotos la población civil, los niños. Cuando muestran políticamente, digamos, un logro, no sé qué, entre Gaza y bueno y tales, no muestran los niños, no muestran los hospitales, no muestran todo ese desastre que ha habido. Entonces, mire que es que, de cierta forma, los medios de comunicación, que también tienen dueños, también son causantes de esta desinformación y todo ese desastre. Para mí todo eso es como una especie de comedia. Aquí nos hacen creer a nosotros que son enemigos. Y no es tal, ellos no son enemigos. Ellos son amigos, pero a veces conversar y todo, ellos son enemigos, gran amigos. ¿Por qué no se enfrentan en un desierto, potencia con potencia, y se miden fuerza? Entonces, esa reflexión hago y digamos, la pregunta sería, ¿qué validez tiene? O para ellos no tiene ningún valor. No, yo creo que la guerra siempre ha hecho parte, tristemente, de la especie humana. Y siempre, digamos, ha sido utilizada pues, para dirimir las diferencias con los otros pueblos o distinto tipo de contradicciones. Y creo que desafortunadamente, por lo menos por ahora no veo condiciones para que dejemos de pensar en un mundo sin guerras. De hecho, en este momento que estamos hablando, hay 51 focos de conflicto a nivel mundial. Los más conocidos, Ucrania, Gaza, el Congo y otros más. Pero hay 51 focos de guerra en este momento, de guerras o de conflictos armados. Entonces, la guerra siempre será utilizada en aquellos casos en que la diplomacia no funciona o en aquellos casos en que se quiere que la diplomacia no funciona. En este caso de Ucrania, para suerte del mundo, está funcionando la diplomacia contra los intereses de Europa, contra los intereses de Zelensky, pero está funcionando la diplomacia. Pero no siempre es así. En el caso de Gaza,
ahí sí no funciona la diplomacia, ahí no funcionan las buenas costumbres, sino lo que funciona es la limpieza étnica y el genocidio a la vista de todo el mundo. Entonces, digamos, ahí terminaría poniéndome de acuerdo contigo un poco en que esos son de esos gajes de la condición humana, pero no todos los humanos tenemos tan mala condición, sino que hay algunos humanos de peor condición que otros que están interesados en la guerra. Vamos con una última pregunta, ya por razones de tiempo. ¿Listo? Sí, esta última. Uno mira el comportamiento de Trump y obviamente que la humanidad queda sorprendida por todas las medidas que viene tomando. Se ha calificado como un discurso, una narrativa de extrema derecha. La pregunta es, ¿el discurso de Trump está afectando a la derecha a nivel internacional? Por lo siguiente, una cosa es pensar, por ejemplo, en Giorgia Meloni, otra cosa es pensar, por ejemplo, en Juan, pero ¿qué está pensando, digamos, las sociedades? Y para nuestro montón, estamos viendo, digamos, lo de Uruguay, ya en Ecuador, lo de Colombia. Quiere decir que la humanidad está también mirando los ojos por otro lado. Entonces, es si Trump está afectando negativamente a la derecha. Porque es curioso que en Colombia, ninguno de sus voceros, llámese Cabal, llámese Valencia, ahora ninguno ha hecho nada acerca de los debates de los mercados. No ha habido una sola ni crítica ni condena. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde queda la democracia? Sin duda, la democracia es una de las mayores, digamos, invenciones de la historia de la humanidad, que ha sido por la corona, ¿cierto? Es el punto, digamos, de equilibrio máximo que hemos logrado como civilización para poder convivir. Entonces, ¿dónde queda la democracia? Porque incluso la palabra como tal tiene significado, pensando borrada de todos los escenarios. Entonces, Trump no habla de democracia. Giorgia Meloni no habla de democracia. Entonces, simplemente ahora somos libertarios. Entonces, es que también hay la pretensión de, digamos, de imponer un nuevo modelo de sociedad, de convivencia. Antes de que Javier responda, sobre todo a la primera pregunta, yo creo que es muy interesante lo que tú planteas. Lo que pasa es que por razones de tiempo no da pues para hablar de tantas cosas que habían y que planeamos. Pero, por ejemplo, uno sí ve que a lo largo del siglo XX hay como una disputa de la democracia con enemigos externos, específicamente el socialismo, es decir, dos modelos de sociedad. Pero como dice Toro, un filósofo muy interesante, él decía que hay unos enemigos internos de la democracia. Eso es lo que estamos viendo, cómo el enemigo muchas veces no viene desde afuera, sino desde adentro. Entonces, un ejemplo clásico es todos estos líderes que están subiendo democráticamente al poder, pero detestan la democracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese problema? Porque es un problema muy importante el que tú mencionas, de cómo la democracia resultó minándose a sí misma desde adentro. Entonces, resulta que no fue tanto la victoria del modelo alterno, del socialismo, sino que la misma democracia tiene unos actores autodestructivos adentro. Entonces, es un problema muy válido y muy actual con los casos que tú mencionas. Es decir, regímenes que llegan democráticamente, un sistema que los protege, que hace que un discurso hasta filofascista sea válido en el juego democrático, y como llegan al poder y empiezan a desestructurar toda la democracia desde adentro. Entonces me parece muy interesante eso que mencionas. Y le dejo a Javier la pregunta del principio. ¿Sí te acuerdas? Era... Sí, la primera, yo creo que Trump no afecta a la derecha, por lo menos no la afecta negativamente. La va a afectar positivamente en el sentido de que la va a fortalecer. Ahora, una derecha estilo Trump. O sea, Macron es un hombre de derecha, pero obviamente Macron no representa una simpatía
alineada con Trump. Quien representa esa figura alineada con Trump en Francia es Marine Le Pen. En el caso de Alemania, yo, a pesar de que Olaf Scholz hace parte del Partido Socialdemócrata, yo no lo ubico a él en el espectro de la izquierda, ni siquiera en el espectro de la centroizquierda, así su partido por lo menos pertenezca a la familia de la centroizquierda. Para mí Olaf Scholz es un hombre de derecha, pero la derecha que va a fortalecer Trump es la que va a subir este fin de semana, la de la ultraderecha de Alternativa por Alemania y la del CDU, que era el viejo partido conservador alemán. Esa es la derecha que se va a fortalecer. De no ser por las embarradas de criptomonedas de Milei, un personaje como Milei podría encontrar cobijo en una figura de Trump. Y la derecha colombiana pues va a tratar también de protegerse de la sombra de ese árbol. De hecho, lo que se supo es que Miguel Turbay y la Cabal intentaron hacerse invitar al acto de posesión de Trump, solo que son tan desechables y son una brizna que ni siquiera fueron admitidos, pero lo van a intentar. Y obviamente una posición de extrema derecha podría verse favorecida desde la Casa Blanca, y a Trump le va a interesar rodearse de parceros y de amigos por todo el planeta, porque las oligarquías y las élites que han gobernado hasta ahora el mundo, pues no se inscriben necesariamente en la línea de Trump. Entonces Trump va a tratar de hacerse a sus propios amigos y va a estimular gobiernos más a la derecha de los que ya existen. La pregunta más, pensaría yo, y queda ya para otro foro, para otro conversatorio, ¿cuál va a ser la posición de la izquierda mundial con esto que se nos viene? Bueno, muchas gracias a todos por asistir.